La vieja casa victoriana se alzaba en una colina mirando al pueblo. Un guardián vigilante, un testigo silencioso. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban al mundo. Algo acechaba dentro de esas paredes. Algo oscuro, algo hambriento. Esta no era solo una casa. Era un recipiente. Una cáscara vacía a punto de llenarse de terror. El aire a su alrededor crepitaba con una energía invisible. El miedo se aferraba a ella como telarañas. Muchos se habían atrevido a entrar. Pocos se habían atrevido a quedarse. Sus historias susurradas en el viento. Cuentos de puntos fríos, de voces incorpóreas, de sombras que se movían con una velocidad antinatural. Este era un lugar de terror. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente se hacía delgado. La casa fue construida en 1888. Una época de luz de gas y sombras. Una época en que la muerte era una compañera constante. El dueño original, un rico industrial, pereció dentro de sus muros. Su fallecimiento, envuelto en misterio. Algunos dicen que fue asesinado. Otros susurran de un pacto con fuerzas oscuras. Su esposa, enloquecida por el dolor, se quitó la vida poco después. Sus gritos, dicen, todavía se pueden escuchar resonando por los pasillos vacíos. La casa se convirtió en una tumba, un monumento a la tragedia y la desesperación. Con los años, las familias se mudaron. Ninguno pudo escapar de la sensación de ser observado, de ser juzgado. La casa se alimentaba de su miedo. Se hacía más fuerte con cada generación que pasaba. Las historias continuaron. Susurros de risas de niños en la oscuridad de la noche. Objetos moviéndose solos. Una mano fría en tu hombro cuando menos te lo esperas. El viejo cuidador, el señor Henderson, conocía los secretos de la casa. Él había visto cosas. Había oído cosas. Cosas que helarían la sangre incluso del escéptico más endurecido. Hablaba de una oscuridad que impregnaba los cimientos mismos de la casa. Una oscuridad que se filtraba en las almas de aquellos que se atrevían a habitar dentro de sus muros. Contaba historias de una joven pareja, llena de vida y esperanza, que había comprado la casa, ansiosa por formar una familia. Sus sueños se convirtieron en pesadillas. Huyeron de la casa después de solo unas pocas semanas, con su cordura pendiendo de un hilo. Se negaron a hablar de lo que habían visto. Luego estaba el grupo de adolescentes, desafiándose unos a otros a pasar la noche. Pensaron que era un juego. Estaban equivocados. Uno por uno, fueron expulsados, gritando en la noche. Salieron de la casa cambiados para siempre, atormentados por algo que no podían explicar. La leyenda local habla de la capacidad de la casa para aprovecharse de los vulnerables, para buscar a aquellos con una oscuridad que ya está dentro de ellos. Amplificaba sus miedos, sus dudas, su culpa, volviéndolos contra sí mismos. Una joven, Sara, afirmó haberse encontrado con el espíritu de la viuda afligida. Describió una presencia escalofriante. Un frío que helaba los huesos se extendía por la habitación. La sensación de manos invisibles acariciando su cabello, susurrando su nombre. Otro visitante, un investigador paranormal, llegó armado con cámaras y equipo de grabación. Esperaba capturar evidencia de lo sobrenatural. Obtuvo más de lo que esperaba. Sus grabaciones estaban llenas de ruidos extraños, voces inexplicables y una figura sombría acechando en el fondo de una de sus fotografías. Salió de la casa convencido. Este no era un lugar para los vivos. La casa parecía palpitar con una energía invisible. Una palpable sensación de terror flotaba en el aire. Espesa, sofocante. Se te pegaba como un sudario. Incluso en los días más soleados las sombras parecían persistir, estirarse y retorcerse, como si algo invisible estuviera tratando de liberarse. Las puertas se cerraban de golpe solas. Pasos resonaban en el pasillo cuando no había nadie allí. El aroma a perfume de lavanda, el favorito de la viuda, flotaba en el aire. Un recordatorio constante de la tragedia que se había desarrollado dentro de esos muros. Algunos susurraban que la casa era un portal, una puerta de entrada a otra dimensión, un lugar donde las leyes de la naturaleza ya no se aplicaban, donde los muertos caminaban entre los vivos, y los vivos eran lentamente enloquecidos por los horrores que presenciaban.
Una de las historias más inquietantes involucró a un niño llamado Billy. Había estado jugando en la casa con su familia, su risa resonando por los pasillos. Entonces, desapareció. Se desvaneció sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pero Billy nunca fue encontrado. Algunos dicen que su espíritu permaneció atrapado dentro de la casa, buscando para siempre una salida. Su risa, una vez un sonido de alegría, ahora resonaba con una tristeza inquietante. Aquellos que afirmaban haberla escuchado, dijeron que les provocó escalofríos, un crudo recordatorio de la inocencia que se había perdido dentro de esos muros. Un eco constante del hambre insaciable de la casa por la tristeza y la desesperación.